felices de que el Todopoderoso nos dé la bendición de dar el primer lugar en nuestras vidas. Y anhelamos que en esta mañana el Espíritu Santo hable a través de este siervo y que podamos entender el mensaje que el cielo trae para nosotros. Una de las cosas que nosotros debemos estar siempre analizando es el inmenso amor y la maravilla que el cielo da a sus hijos a través de la inspiración para que entendamos el plan de salvación. Cuando empezamos en la palabra de Dios, encontramos en el Génesis la creación y cómo Dios hace un mundo perfecto. Dios en su gracia, en su amor, en su bondad, crea en un ciclo perfecto, cada paso va colocando de forma ordenada en su lugar. Y el cielo prepara todo, dispone todo para que el ser humano encuentre un hogar en el cual sea al lado de Dios eternamente feliz. Y vemos cómo el hombre se goza encontrándose con su creador, lo alaba, lo adora y está en un estado donde nada está fuera de lugar. Pero luego en el capítulo 3 de Génesis encontramos cómo el enemigo entra con su argucia, con sus engaños y coloca en la mente de Eva duda. Y esa duda hace que es como una semilla. La semilla cuando se siembra, ella siempre tiene que reventar y producir algo. Y Eva entra en un estado en el cual esa duda hace que ella se autoengañe. Y ahora, en lugar de confiar en Dios, en lugar de eh, sentirse feliz y a gusto con lo que Dios ha hecho por ella y ha dado, entonces tenga una sensación extraña en su vida. Y en lugar de confiar y ser feliz en el estado que Dios ha dado, ella quiere aventurarse un poco más. Y esto hace que se abra la ventana para que la mentira entre a su vida. Y ahora el ser humano cae en pecado. El hombre conocía a Dios y era feliz en ese estado que Dios lo había hecho. Y conocía a Dios y lo adoraba a Dios en una sola función. Y no solamente el hombre, sino todas las criaturas conocían a Dios como creador. Y había un santuario en el cual Dios se encontraba con el hombre. Y dice la revelación, la inspiración divina, que el hombre se encontraba con Dios cara a cara. Y ese lugar de adoración era el hogar. Dios venía todos los días a encontrarse con sus hijos y el hombre le adoraba. Pero ahora que el pecado entra en el mundo, se revela algo que la Biblia menciona como un plan oculto que Dios tenía. En el libro de Efesios encontramos que Dios comienza a revelar ese plan oculto
¿Y qué era lo que Dios tenía oculto? ¿Qué era lo que Dios tenía en reserva? Bueno, hasta ese momento, todo el universo conocía a Dios como creador, lo adoraba como creador, como dentro de sus criaturas no había pecado. Dios tenía entonces reservado el plan de redención. Y ese plan de redención solamente viene a conocerse cuando el hombre transgrede los principios que Dios había establecido. ¿Y por qué? ¿Por qué fue así? No porque fuera el plan de Dios que el hombre conociera el mal. Dios quería que el hombre siempre permaneciera feliz. De hecho, todo era perfecto, había una armonía en toda la creación. El hombre no tenía vestido, como nosotros sí lo conocemos. El hombre estaba vestido del halo de la gloria de Dios. Ese era su vestido. El hombre tenía vida eterna. Y esa vida eterna no era eh, permanente en el ser humano, pero era una vida eterna en dependencia de Dios por la obediencia. Había un estado perfecto, un estado armónico, un estado feliz, pero tristemente el pecado trastornó todo lo que Dios había hecho. Y entonces ahora Dios comienza a revelarse en una nueva función y comienza a revelar el plan de salvación. Cuando leemos lo que sucedió en el Edén, cómo Eva cae en el estado de ser ahora, en lugar de ser la imagen de Dios, en lugar de ser la misionera de Dios, ahora Eva se transforma, se convierte en la emisaria del enemigo, en una profeta del enemigo, y va ante Adán y le cuenta lo que había pasado. Tan pronto Adán la ve, entiende que Eva ha pecado. Y ahora, entonces, Adán no sabe qué hacer. Ama a Eva, no quiere quedarse solo. Y tristemente todos conocemos que Adán decide acompañar a Eva en el estado del pecado. Pero el cielo no podía eh, permitir que el ser humano quedara eternamente bajo el yugo de Satanás. Y el inmenso amor de Dios, ese amor compasivo, entonces se coloca en medio del enemigo y del ser humano. Eso lo encontramos en el libro Historia de la Redención y también en el libro Primeros Escritos está esta narrativa. Cuando yo leía esto pensaba que nosotros definitivamente somos muy amados por Dios. Somos el fruto de ese amor eterno de Dios. Y Dios se coloca en medio para que el ser humano no se convierta en un enemigo alevoso, sin tener un freno en su vida. Y lo primero que hace Dios, lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis, es darle una promesa. Y la promesa está en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ahí surge en el corazón del hombre entonces
un anhelo a través de esta promesa. Ya el hombre sabe que el hombre no está solo, sino que cuenta con el poder y la ayuda de Dios. El hombre está desnudo, porque eso es lo que hace el pecado, causa desnudez. De hecho, en Apocalipsis, capítulo 3, el diagnóstico que el testigo fiel y verdadero hace de la iglesia, de la Odisea, es: yo te conozco, pero tú no te conoces. Tú no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, un cuitado, desnudo. Pero el cielo vuelve y recomienda: yo te aconsejo que de mí compres gratuitamente el oro de la fe, vestiduras blancas, para que yo no andes más desnudo. Pero para que puedas ver todo esto, dice el testigo fiel y verdadero, entonces yo te recomiendo que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Y quiero que en esta mañana nos centremos en algunas preguntas que surgen en nuestra vida y que bien valdría la pena que se pudiesen responder a la luz de la palabra de Dios. No sé cuántos tengan el libro Cristo en su santuario. En el capítulo titulado Cristo en el sistema de sacrificios. Este amor de Dios lo lleva para que Él revele el plan de salvación. El hombre estaba desnudo. ¿Cuál es la solución para el pecado? La única solución para el pecado es que ahora el hombre vuelva a estar vestido. Pero para que vuelva a estar vestido, tiene que haber un proceso. Y este proceso se llama el plan de redención, el plan de salvación. Y el plan de salvación se inicia inmediatamente cuando el hombre peca. El hombre queda desnudo y el hombre quiere buscar una solución. Y la historia sagrada dice que el hombre, entonces, en este estado, busca una solución obviamente humana. ¿Cuánto puede durar un delantal, un vestido de hojas? Así son las soluciones humanas. Son efímeras y podríamos decir son ridículas. Una hoja se seca en cuestión de horas. Pero entonces Dios coloca ahora un vestido que el cielo mismo ha tejido desde la eternidad. Con amor eterno te he amado. Y da este vestido en promesa. Pero lo dice mientras que este vestido se restaura. Entonces tú vas a vestirte todos los días. Y cuando veas tu vestido, vas a recordar que hay una promesa de vida, de salvación eterna. Y por eso dice el libro de Génesis que Dios el Señor vistió al hombre con pieles de cordero. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 está la promesa de salvación, de un Mesías que se promete que va a venir a solucionar el problema del ser humano que se llama pecado. Y este pecado es irremediablemente una separación eterna con Dios. Lo primero que hace es separar al hombre de la gloria que tenía de vestido de parte de Dios. Esa vida eterna que el hombre había, eh, había recibido
dependiente de Dios. ¿En qué se basaba esa vida eterna? En una obediencia. Por eso Dios le dice en el capítulo 2 de Génesis, Dios le dice al hombre que había una condición. Y podemos leerlo en el capítulo 2 de Génesis. Dice que Dios le da al hombre todo árbol en el cual había semillas y frutos para que comiera. Jardín dice, capítulo 2, versículo 8. Dios el Señor había plantado un jardín en el Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dice al hombre, mire, tú eres una criatura, pero vas a tener vida eterna. Si tú no comes de este árbol, que es mío, esta es la señal de obediencia, de lealtad que pongo en medio del paraíso. Y si tú no comes de este árbol, entonces vas a tener vida eterna. Puedes comer del árbol de la vida para perpetuar tu vida, pero del árbol del conocimiento no vas a, a, a comer. Es decir, la vida eterna era fruto de una dependencia de obediencia. Pero ahora cuando el hombre cae en pecado, entonces esa vida eterna viene a ser una vida de dependencia por sustitución, por la fe. Y por eso este vestido le recordaba, este vestido de piel de cordero, le recordaba que un día ese cordero que de Dios, Cristo Jesús, que el cielo enviaría, vendría para vestirnos. Y ahora la salvación viene por la fe en ese Mesías. Pero aquí encontramos en el capítulo titulado Cristo en el sistema de sacrificios del libro Cristo en su santuario. Vamos a tener unas meditaciones que ahí vienen propuestas y vamos a entender un poquito más en las respuestas que la revelación de Dios nos ofrece. El hombre tenía que morir por su pecado y no era una muerte física como la conocemos, sino la muerte eterna. El, la ley demanda que el pecador pague con su vida. Pero Dios no quiere que el hombre muera porque Dios no creó a sus criaturas para que mueran eternamente. Dios las creó para que fueran felices, fuéramos felices y viviéramos ante la presencia de Dios felices. Pero el intruso del pecado causa todo el trastorno que hoy día conocemos. Causa el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la angustia. Esto no jamás estuvo en la mente de Dios. Esto fue producto de la mente del enemigo. Pero Dios quiere volvernos a restaurar al estado original de felicidad, de dependencia, solamente del Creador. Que nuestra mente humana no haya ningún vestigio de duda, que no haya angustia, que no haya ningún... Por eso en Apocalipsis 21, cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva,
Dice, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. La primera pregunta que encontramos acá es, ¿por qué solamente uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley divina? ¿Qué, qué podríamos nosotros responder? ¿Por qué solamente uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley divina? El ser humano podía pagar solamente con su muerte eterna, pero el plan de Dios no es este. El plan de Dios es que el ser humano tenga una dependencia para que tenga vida eterna. Cuando leemos en el libro Historia de la Redención, cómo entró el pecado en el ser humano, ahí nos cuenta la inspiración divina que fue terrible para Dios. Cuando el hombre cae en el pecado, el cielo entra en, en un concilio celestial. El Hijo entra por 3 veces ante la presencia del Padre para pedir que se le permita ofrendar su vida por las criaturas que ahora están en desgracia. Jesús, dice la inspiración divina, que Jesús eh, tiene un rostro en el cual tiene compasión por Adán y por Eva, pero también tiene simpatía, esa simpatía que no se puede describir, compasión y simpatía, y eso hace que vaya al Padre y por 3 veces entre en concilio, y a la tercera vez cuando sale de la presencia del Padre, entonces su rostro está sereno, su rostro está sereno porque ahora hay una aprobación del Padre en el ofrecimiento que el Hijo hace de colocar su vida en sustitución. Obviamente esto sucedió antes de que el hombre pudiera decir, Padre, Señor, sálvame. Los ángeles también dicen en este libro hermoso, Primeros Escritos y en Historia de la Redención, dice que los ángeles se ofrecen, se entristecen cuando escuchan que el Hijo de Dios va a dar la vida por el pecador. Pero el, 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 los ángeles se ofrecen también, pero el cielo le dice, el Señor le dice no. Solamente hay una oportunidad para que el ser humano sea redimido. El Padre no va a aceptar nada menos que la sangre del Hijo. Porque el Señor Jesucristo les explica a los ángeles. Un ángel puede morir si acaso por uno, pero la vida del Hijo de Dios puede dar redención para todos. Y les explica luego cómo los ángeles también pueden participar de la obra de redención, ayudando, asistiendo al Hijo de Dios. Y les advierte que cómo va a ser el proceso, que el Hijo de Dios se va a hacer carne, que Satanás va a esgrimir todo el poder satánico, el odio, y le va a infligir al Hijo de Dios cuanto mal y dolor pueda, pero que en esta condición ellos se van a sentir tentados a intervenir, pero que no lo deben hacer. O sea, ellos están felices porque van a participar, pero ahora también hay una tristeza.
Pero cuando el Señor le dice que Él va a morir, le dice a los ángeles que Él tiene que morir, pero que al tercer día va a resucitar, y que luego de resucitar entonces el cielo se va a abrir para el pecador. La vida eterna queda consumada para el pecador y que ahora él tiene que ir a realizar una obra que va a seguir a través de muchos siglos en el plan de redención, ofreciendo sus méritos y su obra de redención para el pecador arrepentido y que acepta este sacrificio de parte de Cristo. Entonces dice, y eso es maravilloso cuando uno lo lee, dice que el cielo cantó en un cántico de alabanza y de adoración al Hijo y al Padre por la redención que ahora se abría para el pecador arrepentido. Ahora la pregunta que hace acá el libro de Cristo en su santuario, ¿por qué solamente uno igual a Dios podía expiar la transgresión divina? Encontramos la respuesta aquí mismo en este libro y la narra la inspiración divina de la siguiente manera. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. El que peca debe morir. ¿Y quién no ha pecado? Todos somos pecadores. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan gran, es tan sagrada, como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. ¿Qué significa Miguel? En el Antiguo Testamento al Hijo de Dios se le llama Miguel, el gran príncipe, el arcángel Miguel. De pronto algunas veces lo hemos escuchado y lo hemos compartido. Viene del vocablo Micael. Mica, el que es igual. Él a Dios. El que es igual a Dios. ¿Quién es el que es igual a Dios? Solamente Dios. Dios el Hijo. Por eso no podía ninguna criatura pagar la deuda, la demanda de la ley. La ley demanda que el pecador, el transgresor, debe morir. Pero Cristo, al hacerse carne, vino a ser uno con nosotros. Vino a participar de lo que nosotros, los seres humanos, somos, carne y sangre, para que se pudiera hacer la sustitución, uno que fuera igual a Dios, pero semejante al hombre, igual con el hombre, podía ser nuestro sustituto. No había otra opción, solamente uno que fuera igual a Dios y que se uniera al ser humano, podría ser ese puente. Por eso el único sumo pontífice que existe está en los cielos y se llama Cristo Jesús. No existe otro puente, no existe otro camino. El Señor dice, yo soy el camino. ¿Y se acuerdan ustedes del sueño de Jacob? La escalera que unía el cielo con la tierra. Esa escalera es Cristo Jesús, por el cual suben y bajan los ángeles. La segunda pregunta, ¿qué significado tuvo la declaración de Génesis 3:15 para Satanás y también para Adán y Eva? ¿Cómo quedó el hombre cuando pecó? Primero que nada, separado de Dios, enemigo de Dios,
pero amigo ahora de Satanás. Antes de que el hombre pecara, ¿cómo era el hombre con Dios? Era amigo de Dios. Y en su amistad con Dios era, pues obviamente, enemigo del pecado. Pero cuando el pecado entra en el ser humano, ahora esta naturaleza que Dios había establecido desde un comienzo queda trastornada e invertida. Por eso ahora entendemos lo que dice Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Ve? Tenía que haber una enemistad para separar esa amistad que ahora en la naturaleza caída del hombre tenía con Satanás, con el pecado. Tenía que haber enemistad. Ahora dice, el pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no hubiese sido, y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Si no se hubiese manifestado la misericordia y la bondad de Dios. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Cómo definiríamos nosotros la misericordia? La misericordia tiene que ver con aquello que yo merezco, pero Dios en su bondad paga lo contrario. ¿Qué merecía el hombre? Morir. ¿Pero qué hace Dios? No le paga con la muerte, sino le da un ofrecimiento de vida. Esa misericordia y esa bondad de Dios hace que la raza humana ahora no se suma irremediablemente en una desesperación. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Por eso la Biblia declara, la palabra declara que el cielo nos había amado con amor eterno. La ley quebrantada de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía, perdón, estoy leyendo mal. La primera indicación, estaba leyendo la parte anterior, la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Ya no estarían a merced del enemigo. Aunque el pecado aparentemente hace como un estado de satisfacción, cuando Dios coloca esta enemistad, ahora el hombre puede tener la perspectiva de lo que realmente es el pecado. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos, mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. ¿Qué fue lo que entonces el cielo pronunció en esta sentencia, en esta declaración? Que siempre habría una lucha. Por eso nosotros hoy día tenemos esta lucha interna. No sé si ustedes, hermanos, cuando oran al Señor, a mí me ha pasado y me pasa muy seguido,
Yo digo, Señor, pero ¿por qué si yo quiero hacer esto bueno y por qué no lo hago? ¿Por qué termino pensando o queriendo hacer lo que no es correcto? Bueno, esa lucha interna indica que el cielo está trabajando por nosotros. No debe desanimarnos. Es porque es el fruto de lo que el cielo estableció. Voy a poner enemistad, voy a poner un conflicto, voy a poner una lucha. Y esa lucha, como dice la palabra del Señor, no se libra simplemente exteriormente. Esa lucha está en un terreno y ese terreno es nuestra mente, nuestro corazón. Mientras se mantenga esa lucha, podemos entender que el cielo está todavía interesado o que nosotros estamos todavía interesados en lo que el cielo ha provisto para nosotros. Terrible cuando nosotros no sentimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos a gusto en su lugar. Y mientras que el Señor venga, en el tiempo que tenemos que esperar en la venida del Señor, esa va a ser diariamente nuestra lucha. Y nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra el poder de las potestades. Adán entendió que ahora había una lucha y desde que Adán cayó en pecado hasta que descansó en el polvo de la tierra, esa fue su lucha. Y esa también es la nuestra. Adán y Eva entendieron que esta declaración era una lucha a muerte o a vida. Hay otra pregunta acá. Si ustedes tienen el libro, pueden ir repasándolo también. ¿Por qué se les otorgó un tiempo de gracia? Es decir, ¿por qué el cielo no cumplió inmediatamente la promesa? ¿Cuál era la promesa? Que venía un sustituto, que venía un redentor. Y tal vez ellos pensaron de una vez cuando nació su primer hijo, este es el Mesías. De hecho, tuvieron que haberlo pensado. Y Satanás también pensó, este es el Mesías. Y por eso corrompió el carácter de Caín. Pero hubo un tiempo propicio, un tiempo que el cielo estableció. ¿Por qué dio Dios ese tiempo? ¿Cuánto tiempo duró para que se cumpliera la promesa? Todos sabemos, 4000 años. 4000 años, cerca de 4000 años duró este tiempo, en el cual, desde que el ser humano cayó en pecado, hubo siempre el anhelo de volver al estado original, a la redención, y se manifestaba este sentimiento, este deseo, este propósito con la muerte del Cordero. Aquella piel que fue vestida, la vestidura de nuestros primeros padres, fue el constante recordatorio de lo que habían perdido, pero que a través del Cordero que el cielo enviaría, Cristo Jesús, entonces se volvería a restaurar la redención y la vida eterna. ¿Por qué fue entonces necesario este tiempo de gracia? Cuando los hijos nuestros desobedecen, ellos deben tener un momento para que entiendan que han desobedecido. Si hay un castigo, si hay una reprensión, deben entender por qué razón se les va a castigar. Digamos que ese es un tiempo de gracia para que el infractor medite. El cielo también dio ese tiempo de gracia. Tal vez Adán no lo entendió en el momento, y de hecho no lo entendió en su plenitud, en el momento que empezó la desgracia. Pero Adán, después de 900 y tantos años,
960 que vivió él. Sería que Adán no entendió, viendo cómo el ser humano se iba degradando, cómo el dolor, la angustia, la enfermedad iba aumentando. ¿Sería que no entendió ahora sí la magnitud de su pecado? Claro que sí. Y la inspiración divina dice que Adán y Eva iban constantemente a la puerta de donde había sido su hogar, al Edén, y lloraban amargamente. Pero su corazón se llenaba también de alegría y de esperanza, de saber que vendría pronto la redención, vendría el Redentor para colocarle fin al estado en el cual el ser humano había caído. Y entonces el cielo abrió una ventana de gracia para que el ser humano entienda la magnitud del pecado. Porque Satanás quiere que nosotros pensemos que el pecado es cualquier cosa. Y hasta digamos, al igual que dijo a Caín, no, Dios es injusto, ¿por qué tuvo que haber sacado a mis padres del Edén? ¿Acaso qué? El pecado no es tan grave. Por eso al no entender esto fue que llevó frutos de la tierra en lugar de llevar el cordero. Y la pregunta es, ¿por qué se le otorgó un tiempo de gracia? Y la respuesta la de la misma inspiración divina. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que se había concebido para su redención. Es maravilloso saber cómo desde un comienzo los ángeles han cooperado, han asistido al ser humano. Los ángeles venían al Edén antes del pecado para advertir a nuestros primeros padres de todo lo que estaba en juego, de la dependencia que debían tener ellos de Dios, de cómo el enemigo estaba por ahí, de que ellos debían mantenerse unidos, el uno con el otro, Adán y Eva, pero también dependiendo de las promesas y de las instrucciones de Dios. Y ahora, después del pecado, también los ángeles vienen al Edén, perdón, a la tierra, ya fuera del Edén, a seguir dando instrucciones al hombre. Los siervos del cielo, los ángeles celestiales, venían para explicarles un poco más de lo que Dios les había dicho a ellos. Se les aseguró a Adán, se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios se había ofrecido para expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. ¿Para qué se les otorgó el tiempo de gracia? Ah, para que mediante el arrepentimiento, muchas veces nosotros creemos, yo me arrepentí de tal cosa, pero realmente no nos hemos arrepentido. Hemos tenido ese remordimiento o sencillamente miedo por las consecuencias. Pero el arrepentimiento viene cuando yo entiendo lo que he hecho y causa dolor en mi corazón. Por eso Adán y Eva iban a la entrada del paraíso y lloraban porque estaban arrepentidos, sentían dolor y manifestaban su deseo de redención por la fe en ese animal inocente que moría, que era símbolo del Cordero que Cristo enviaría, que el cielo enviaría a Cristo Jesús.
solamente el tiempo abierto permitiría que ellos entendieran al igual que nosotros. A veces decimos, ¿y por qué Cristo no viene por segunda vez? ¿Por qué el cielo da tanto tiempo? Bueno, no es porque Dios necesite tiempo, es porque nosotros necesitamos tiempo de entender la magnitud de nuestro pecado y también la magnitud del ofrecimiento hermoso de redención que el cielo ha hecho y la obra que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Debemos hacer dos cosas: arrepentirnos, sentir dolor por lo que hemos hecho y manifestar fe en la obra que Cristo está haciendo en favor del ser humano, en favor nuestro. Solamente de esta forma podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Y la fórmula es igual para nosotros. El tiempo de gracia es para que nosotros entendamos lo que ha pasado en nosotros, pero también lo que el cielo está haciendo por nosotros, la obra de redención. ¿Cuál fue el propósito del sistema de los sacrificios? Imaginemos cómo se sentiría Adán y Eva cuando vieron morir el primer animal. ¿Cómo se sentirían ellos? Nosotros nacemos en dolor, en sufrimiento y no analizamos mucho esa diferencia. Pero aquellos que habían estado en un estado de perfección, en un estado de armonía absoluta, de plenitud de vida absoluta, ellos sí veían la gran diferencia al ver morir un animal, al ver caer y morir un árbol, al ver caer las hojas, al ver marchitar las flores, al ver cómo la tierra iba cambiando en su aspecto físico, la decadencia física de ellos y moral de ellos. Ellos sí podían entender a plenitud. El sacrificio exigido por la transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios. ¿Por qué Dios colocó un cordero? Hermanos, lo más terrible es ver morir a un cordero. El cordero gime como una persona, clama con su mirada, con su balido, como si fuera un gemido, un clamor de un ser humano. La pareja, viendo esto, tenía que sentir una tremenda agonía en su corazón, pero más aún pensar que vendría el Hijo de Dios, el sustituto de ellos, un día, a morir en su lugar, también llenaba de tristeza su corazón. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y comprendieron por mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. La ley de Dios exigía antes que el hombre fuera creado. Perdón, la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Satanás era un ángel que era exaltado. Y cuando la palabra de Dios declara que era un ángel, un querubín cubridor, era porque él cubría la ley de Dios y enseñaba la ley de Dios. Satanás cayó por transgredir también esta ley. Y el hombre, cuando cae en pecado, transgrede los mandamientos de Dios y ahora, al ver morir un animal,
su sustituto. Él entendía, este animal está muriendo por culpa mía, yo debía estar muriendo y ahora este animal está muriendo. El propósito de los sacrificios es que el hombre entienda cuánto cuesta la vida de un ser humano, cuánto amor el cielo ha tenido por nosotros al hacer un sacrificio tal que el Dios eterno, el Dios creador, tuvo que para remediar la transgresión, dar su vida, y no de cualquier manera, de una manera terrible lo que Satanás le hizo al Hijo de Dios. Y nosotros no podemos participar de lo que el Satanás hizo, sino de lo que el cielo ha hecho, aceptando el sacrificio que el cielo ha hecho por nosotros. Esos principios fueron más explícitamente declarados al hombre después del pecado y enunciados de manera que se adaptaran a las necesidades de las inteligencias caídas. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre se había cegado por la transgresión. O sea, Dios adapta estos principios en los 10 mandamientos a nosotros, para que nosotros entendamos lo que el cielo tenía para felicidad nuestra y cómo el ser humano había caído en desgracia. El propósito de Dios siempre ha sido que el hombre sea feliz, pero tristemente nosotros en desobediencia no entendemos eso. Por eso Dios tiene que, como al niño, desmenuzar esos principios para que nosotros podamos entender. ¿Por qué razón el primer sacrificio de Adán fue una ceremonia tan dolorosa? Ya lo dijimos hace un momento, pero aquí la inspiración divina lo dice de la siguiente manera. Para Adán ofrecer el primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar la vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido ni el hombre ni las bestias. Mientras mataba la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad del que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. Se le encomendaba a Adán que enseñara a sus descendientes a temer al Señor y por su ejemplo y humildad de obediencia les enseñaba a tener en alta estima las ofrendas que simbolizaban al Salvador que había de venir. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Este dolor que causó ver morir a una criatura, Satanás no lo hizo ver en un comienzo a Adán cuando pecó, pero ahora Dios le abrió los ojos a Adán para que Adán entendiera la enormidad de lo que es el pecado. Y Adán entendió
que solamente un ser inmaculado iba a ser el que iba a pagar su deuda. Por eso Adán obedientemente presentaba una ofrenda perfecta, aunque sentía dolor de ver morir a una criatura inocente. Sin embargo, Adán tenía la esperanza de la salvación, dependiendo por la fe en el Cordero que el cielo un día enviaría en favor de la raza humana. Y él cuidadosamente entonces enseñaba a tener reverencia y respeto en el ofrecer las ofrendas. Por eso Abel, en obediencia a lo que su padre Adán había enseñado y le había mostrado, él también fue en reverencia a presentar esta ofrenda por fe en el Mesías venidero. Hoy nosotros, ¿cómo presentamos nuestras ofrendas al cielo? Porque la ofrenda que llevamos a la iglesia, en gratitud por lo que Dios nos ha dado, representa todavía también a Cristo, la ofrenda perfecta. Para que meditemos en esto. ¿De qué manera le estamos ofreciendo? ¿Verdad? ¿O con alegría? Hoy no ofrecemos corderos, pero sí ofrecemos ofrendas en gratitud a semejanza de lo que anteriormente se hacía. Y la última pregunta, porque el tiempo se nos fue. ¿Dónde levantaron Adán y Eva sus primeros altares? ¿Y qué significa esto? ¿Dónde levantaron Adán y Eva sus primeros altares? En el Edén, no porque no había pecado, pero cuando salieron del Edén expulsados por la consecuencia del pecado, ahora ellos tenían que levantar un altar. Y este altar fue levantado por todos los patriarcas. ¿Quién era el que oficiaba en los altares? Bueno, el altar que se levantó en el santuario oficiaba solamente el sacerdote. El pecador llevaba a su víctima al santuario y la entregaba al sacerdote, y el sacerdote era el que sacrificaba el animal. ¿Quién ahora, viendo el paralelismo? Adán era el primer sacerdote del ser humano. Y Adán iba a un lugar especial a ofrecer su sacrificio. Dice la inspiración divina, a la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. A la puerta del paraíso, que estaba guardada, custodiada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Allí iban los primeros adoradores a elevar sus altares y a presentar sus ofrendas. En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. Con la nube de incienso se elevaba cada día a los corazones contritos la oración de que Dios, con la oración de que Dios aceptaría como nuestra, sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. ¿A qué lugar iban a ofrecer las ofrendas? Oh, iban allí a la puerta de donde había sido su hogar, a la puerta del paraíso. Nosotros hoy, por la fe, podemos estar recibiendo también la salvación. ¿Dónde está hoy día abierta la puerta de salvación? Está en el santuario. El cielo ofrece desde el lugar santísimo
la única ofrenda que el cielo recibió, la sangre de Cristo. Podemos imaginarnos cada día ese lugar especial al que Adán iba a ofrecer su sacrificio. Hoy día nosotros debemos también tener un lugar especial, desde el cual, como dice Romanos 12, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cielo ha hecho todo por nosotros. Nosotros solamente debemos ahora aceptarlo por fe. El hombre ahora tiene un plan de redención, pero esa redención es solamente en Cristo Jesús. Porque así como había una sola forma de ofrenda para manifestar fe en la salvación, hoy día hay una sola opción y un solo camino para el ser humano. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Que el Señor pueda hoy hacernos entender que hoy más que nunca está cercana nuestra redención y que eso que Adán y Eva experimentaron de dolor ofrecida, hoy también nosotros tengamos la misma experiencia, que sintamos que nuestra transgresión causó la muerte del Hijo de Dios, pero que en su gracia y en su bondad el cielo también nos ofrece el perdón. Y vayamos hoy a los pies de Cristo, vayamos hoy en oración y agradezcamos lo que Él hizo y está haciendo por nosotros y aceptemos por la fe la salvación ofrecida por el cielo, porque cercano está el tiempo en el cual se consumará la redención por completo y entonces estaremos de nuevo en nuestro hogar. Adán y Eva fueron expulsados del hogar edénico, pero ahora está cerca nuestro hogar, que el cielo hoy esté más cerca de tu corazón y del mío. Oramos. Padre Santo, gracias porque aunque el pecado hizo separación, en tu gracia hiciste provisión por nosotros. Porque aunque el pecado causó dolor, hoy, Señor, tenemos la esperanza de que pronto acabará este sufrimiento y el cielo nos ofrece felicidad y dicha sin par eterna. Señor, cada hijo tuyo que en esta mañana nos hemos reunido a escudriñar tu palabra, hemos entendido el inmenso amor que tú has hecho por nosotros, pero también entendemos que hay una obra finalizando en el cielo, y es a saber la consumación de la redención en el sellamiento que tú haces en el santuario, en el juicio que estás realizando. Señor, que hoy nuestras vidas sean una ofrenda para ti y que nuestras vidas sean limpiadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por la obra que tus santos ángeles hacen al acompañarnos en nuestro diario vivir y también cuando estudiamos tu palabra. Pero también, Señor, por la obra que tu Espíritu Santo realiza al guiarnos a toda la verdad, al convencernos de pecado, justicia y juicio, y que el cielo ofrece salvación solamente en los méritos de Cristo Jesús. Hoy nos acercamos al trono de tu gracia y anhelamos salvación y vida eterna. En el precioso, santo y glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo agradecemos. Amén.